Aunque nos cueste aceptarlo, la altura siempre ha sido un tema fascinante en la historia humana. Es imposible ignorar cómo la estatura se ha convertido en un indicador de fortaleza o belleza, con los más altos a menudo vistos como los líderes naturales en nuestra sociedad. En los últimos siglos, la humanidad ha seguido una tendencia clara. Cada generación parece un poco más alta que la anterior. Hoy, los recién nacidos son aproximadamente un 5% más altos que sus bisabuelos de hace 100 años. Pero esta tendencia de crecimiento no siempre ha sido así. La historia de la altura humana es como una montaña rusa llena de altibajos, y cuando sumamos otras especies humanas a la mezcla, la narrativa se vuelve aún más intrigante. Si retrocedemos en el tiempo, encontramos a algunas especies humanas que se acercaron a nuestra altura actual, como el Homo erectus. Sin embargo, la mayoría de los primeros humanos eran más bajos que nosotros. El Homo habilis, por ejemplo, era alrededor de un 30% más pequeño que el promedio de hoy. Pero eso es solo el comienzo. Hace aproximadamente 1 millón de años, en un rincón del hemisferio oriental, apareció una especie humana que hace que incluso los Homo habilis parezcan gigantes. Estamos hablando del Homo floresiensis, un grupo diminuto de humanos arcaicos que hoy conocemos como los hobbits de la vida real. El Homo floresiensis es un misterio fascinante, tanto por su tamaño como por lo poco que sabemos de ellos. A diferencia de muchas especies humanas descubiertas hace más de un siglo, este grupo apareció en el radar científico hace apenas 2 décadas. De hecho, es una de las pocas especies del género Homo que se ha descubierto en pleno siglo XXI. El hallazgo que los sacó a la luz ocurrió en un lugar inesperado. Un equipo conjunto de investigadores australianos e indonesios llegó a la isla de Flores con un objetivo claro: encontrar evidencia de las primeras migraciones de los humanos modernos desde Asia hacia Australia. Pero en lugar de descubrir pistas sobre nuestros ancestros más recientes, encontraron algo mucho más antiguo y extraordinario. En la cueva de Liang Bua, tropezaron con un esqueleto notablemente bien conservado. Era claramente humano, pero con características que no encajaban en ningún molde conocido. Este espécimen, bautizado como LB1, tenía un tamaño tan pequeño que rápidamente ganó el apodo de la pequeña dama de flores. Pero aquí no terminó la historia. Poco después, el equipo descubrió más restos en la misma área. En total, hallaron 15 individuos con características similares. Los investigadores pronto llegaron a una conclusión revolucionaria. Estos no eran simplemente humanos modernos pequeños o con alguna condición genética inusual. Lo que tenían frente a ellos era algo completamente nuevo, una especie hasta entonces desconocida del género Homo. Este descubrimiento naturalmente abrió la puerta a una cascada de preguntas fascinantes. ¿Por qué eran tan pequeños? ¿Cómo lograron alcanzar y habitar una isla tan remota? Flores, el hogar del Homo floresiensis, está separada del continente por el estrecho de Lombok, un paso de agua no solo profundo, sino el más profundo conocido en el mundo. Este detalle geográfico implica que incluso durante los períodos en los que el nivel del mar descendió, la isla permaneció completamente aislada del resto del mundo. Eso nos lleva a una conclusión intrigante. Los antepasados del Homo floresiensis debieron haber cruzado el mar en algún momento, y la hipótesis más aceptada es que lo hicieron mediante dispersión oceánica, probablemente utilizando algún tipo de balsa rudimentaria. Esto planteó una nueva serie de debates en la comunidad científica. Por un lado, algunos sugieren que los Homo floresiensis descienden de una migración temprana de los Australopithecus o de los Homo habilis. Esta teoría encuentra apoyo en los rasgos de sus pies, que muestran una sorprendente similitud con los de estos ancestros más primitivos en lugar de otros homínidos más avanzados. Por otro lado, hay quienes sostienen que los Homo floresiensis son descendientes de los Homo erectus que vivieron en Java, argumentando que sus dientes y la estructura de sus cráneos tienen más en común con esta especie más moderna.
El debate es tan intenso como fascinante, y muchos esperan que el ADN proporcione finalmente la respuesta definitiva. Sin embargo, todos los intentos de extraer material genético de los fósiles de Homo floresiensis han fracasado hasta ahora. El tiempo y el clima cálido de la región no han sido amables con los restos, lo que significa que este misterio probablemente seguirá sin resolverse durante algún tiempo. A pesar de esto, una cosa está clara: la pequeñez de estos humanos es simplemente extraordinaria y difícil de ignorar. Al principio, cuando el equipo de investigación desenterró el espécimen LB1, pensaron que su diminuto tamaño era una anomalía, tal vez el resultado de alguna condición médica como el enanismo. Pero a medida que continuaron excavando y encontraron más restos, quedó claro que todos los Homo floresiensis compartían este rasgo. No eran una excepción, simplemente eran hobbits, o al menos lo más cercano que tenemos a ellos en la realidad. Hasta la fecha, el espécimen más alto conocido de esta especie mide apenas 1,9 m. Incluso el holotipo, el ejemplar utilizado para describir la especie, es aún más pequeño, alcanzando solo 1,6 m. Para poner esto en perspectiva, son más bajos que la mayoría de los niños de primaria en la actualidad. Este diminuto tamaño plantea preguntas fascinantes sobre su biología, ecología y evolución. ¿Cómo sobrevivieron en un mundo lleno de depredadores mucho más grandes y peligrosos? ¿Qué ventajas evolutivas podría haberles brindado su estatura? Algunos científicos apuntan al llamado efecto isla, un fenómeno evolutivo observado en animales que habitan islas aisladas. Según esta teoría, las especies más grandes tienden a reducir su tamaño con el tiempo debido a recursos limitados y la ausencia de depredadores naturales. En el caso de los Homo floresiensis, es posible que su tamaño reducido les permitiera sobrevivir en un entorno donde la comida era escasa y los desafíos abundaban. Pero el efecto isla por sí solo no explica todo. La pregunta de cómo llegaron hasta Flores en primer lugar sigue siendo un tema de especulación. La idea de que sus antepasados construyeran balsas rudimentarias para cruzar el estrecho de Lombok sugiere un nivel de inteligencia y capacidad tecnológica que desafía nuestras suposiciones iniciales sobre ellos. Si esto es cierto, entonces los Homo floresiensis no eran simplemente primitivos en el sentido tradicional. Eran adaptables, ingeniosos y capaces de superar desafíos que muchas otras especies no podrían. A estas alturas, queda claro que los Homo floresiensis estaban bien dentro del rango del enanismo, según los estándares de los humanos modernos. Con apenas 1,6 m de altura, eran aproximadamente un 40% más pequeños que el humano promedio nacido en 1996. Lo interesante es que, incluso comparándolos con los grupos humanos más bajos de la actualidad, como los Mbuti de África Central, los Simang del sudeste asiático o los andamaneses de las Islas Andamán, los Homo floresiensis siguen siendo más pequeños. Estos grupos contemporáneos tienen una estatura promedio que oscila entre 1,37 m y 1,50 m, dimensiones que hacen que los hobbits de Flores se destaquen aún más por su singular pequeñez. Y ahí está la cuestión del apodo. No tardó mucho para que los científicos y el público comenzaran a referirse a ellos como hobbits. Un nombre inspirado, por supuesto, en las pequeñas criaturas ficticias inmortalizadas por J.R.R. Tolkien. Pero aquí es donde las coincidencias se vuelven aún más intrigantes. En las adaptaciones cinematográficas, los hobbits de la Tierra Media son representados con una altura mayor a la de los Homo floresiensis. Sin embargo, en las novelas originales, Tolkien describe a sus personajes con una estatura promedio que coincide de manera asombrosa con la de estos humanos reales. En ese sentido, el apodo no solo resulta apropiado, sino que parece casi predestinado, como si Tolkien hubiera vislumbrado, sin saberlo, un eco de nuestra propia historia evolutiva. La comparación no termina ahí. Uno de los aspectos más llamativos de los Homo floresiensis es el diseño peculiar de sus pies.
Al igual que los hobbits de ficción, sus pies eran grandes en proporción al resto de su cuerpo, pero a diferencia de los personajes del mundo literario, cuyos pies son descritos como cubiertos de abundante pelo y robustos, los Homo floresiensis tenían pies sorprendentemente planos y dedos largos, delgados y elegantes. Esta diferencia anatómica, lejos de ser un simple detalle curioso, tuvo implicaciones significativas en su manera de moverse. La planitud y el tamaño de sus pies obligaban a los Homo floresiensis a doblar más las rodillas al caminar, un detalle que probablemente les daba un andar elevado y marcadamente distinto al de los humanos modernos. Este tipo de marcha no solo era menos eficiente en términos de velocidad, sino que también pudo haber influido en su capacidad para cubrir largas distancias. Imagina a un grupo de estos pequeños humanos moviéndose lentamente a través del denso follaje de la isla de Flores. Sus rodillas flexionadas, sus pasos deliberados y su andar elevado, mientras el resto de la fauna observaba desde la distancia. Pero esta forma de caminar, aunque más lenta, no necesariamente era un inconveniente. Al contrario, pudo haber sido una adaptación a su entorno. La isla de Flores, con sus terrenos irregulares, sus cuevas y su densa vegetación, requería un tipo de movilidad que priorizara el equilibrio y la estabilidad por encima de la velocidad. Tal vez sus pies grandes y planos les proporcionaban una base más segura al desplazarse por su mundo insular. Además, su pequeño tamaño probablemente les daba otras ventajas evolutivas. Un cuerpo más compacto requiere menos recursos, un aspecto crucial en un ecosistema donde la comida puede ser limitada. También es posible que su tamaño les permitiera acceder a refugios más pequeños y ocultarse mejor de los depredadores que compartían su entorno, como el lagarto gigante conocido como el dragón de Komodo, que todavía deambula por la región. Curiosamente, las piernas de los Homo floresiensis eran robustas, una estructura sólida que parecía desentonar con su corta estatura. Pero esta fortaleza no se traducía necesariamente en mayor peso. En general, seguían siendo notablemente delgados, con un peso promedio estimado de apenas 25 kilos. Piénsalo así, eran más ligeros que un border collie promedio y apenas representaban una cuarta parte del peso de un hombre típico nacido en los Estados Unidos. Esta sorprendente ligereza, combinada con su diminuto tamaño, generó una avalancha de preguntas entre los paleontólogos. ¿Por qué eran tan pequeños? ¿Qué los llevó a desarrollarse de esta manera? La respuesta parece estar profundamente entrelazada con el entorno que habitaban, la isla de Flores. No era precisamente un lugar vasto, ni lleno de recursos. De hecho, esta isla del sudeste asiático es aproximadamente la mitad del tamaño de la isla de Vancouver. Este detalle no es trivial. En un ecosistema pequeño y aislado como el de Flores, los recursos disponibles eran limitados, lo que llevó a una presión evolutiva muy particular: el enanismo insular. El enanismo insular no es un fenómeno exclusivo de los Homo floresiensis. Es un patrón que se observa en varias especies que habitan islas pequeñas y aisladas. En entornos con recursos restringidos y depredadores limitados, las especies tienden a reducir su tamaño corporal con el tiempo como una estrategia de supervivencia. Pero, ¿qué recurso específico en la isla de Flores pudo haber desencadenado este cambio evolutivo tan drástico en los Homo floresiensis? Un grupo de investigadores tiene una teoría interesante. Ellos sugieren que el yodo, o más bien su ausencia, podría ser el culpable principal. La deficiencia congénita de yodo es conocida por causar una serie de características físicas y anatómicas que parecen coincidir con las de los Homo floresiensis: cuerpos pequeños, cerebros reducidos en tamaño, fosas craneales agrandadas, extremidades relativamente gruesas, premolares con doble raíz y muñecas de estructura inusual. Según esta hipótesis, la falta de yodo en la dieta de estos humanos primitivos pudo haber moldeado tanto su apariencia como su desarrollo físico. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de la ciencia, no todos están de acuerdo.
Algunos investigadores argumentan que ciertas características atribuidas a la deficiencia de yodo, como la fosa craneal agrandada, no están presentes en los fósiles de Homo floresiensis. De hecho, sostienen que esas diferencias anatómicas pueden ser resultado de adaptaciones evolutivas completamente independientes, más que de una simple carencia nutricional. A pesar de ser mucho más bajos y ligeros que los humanos modernos, los Homo floresiensis eran notablemente diferentes en su anatomía. Desde la distancia, podrías confundirlos con un grupo de personas pequeñas, quizás achacando su tamaño a alguna variación genética. Pero si te acercaras lo suficiente, no habría dudas. No eran Homo sapiens. Sus pies y piernas, como ya hemos mencionado, eran inusuales, pero esa no era la única peculiaridad. Sus clavículas tenían una forma distinta y sus cinturas escapulares eran proporcionalmente más cortas. La cabeza humeral, junto con las articulaciones del codo, estaba orientada en un ángulo menor que el nuestro. Esta disposición, combinada con la forma de sus clavículas, probablemente los forzaba a mantener una postura ligeramente encorvada o encogida. No era una deformidad, sino una característica que parecía ser parte de su diseño evolutivo, algo que les daba una apariencia única, casi como si estuvieran perpetuamente acurrucados. Imagínalos moviéndose en su entorno, pequeños cuerpos encorvados, pies planos y largos avanzando con pasos deliberados, piernas robustas que les daban estabilidad en terrenos irregulares, mientras sus brazos realizaban movimientos limitados por esas articulaciones tan diferentes a las nuestras. Desde la distancia, parecían una versión reducida de nosotros, pero al observarlos más de cerca, su singularidad se hacía evidente, algo que los distinguía completamente de cualquier ser humano moderno. Esta anatomía única no solo les confería un aspecto inusual, sino que también debió influir en su forma de interactuar con el mundo. Sus cuerpos parecían estar perfectamente ajustados para un entorno insular como el de Flores, donde cada movimiento y cada recurso eran críticos para la supervivencia. La evolución, como siempre, encontró la manera de adaptar a estos pequeños humanos a su entorno, dándoles un diseño que, aunque extraño para nuestros ojos, era perfectamente funcional en su mundo. Los Homo floresiensis no solo se distinguían por su tamaño diminuto o sus proporciones peculiares, también poseían una anatomía craneal que resultaba intrigante. Sus arcos supraorbitales prominentes les conferían una expresión casi desafiante, como si portaran un ceño fruncido constante que, a primera vista, podría parecer intimidante. A esto se sumaba la ausencia de un mentón prominente, algo que nosotros damos por sentado como una característica fundamental de nuestra especie. Sus caninos primitivos recordaban a etapas evolutivas más tempranas, aunque sus molares, curiosamente avanzados, contaban una historia diferente. Eran una mezcla de lo arcaico y lo moderno, como si la evolución se hubiese detenido a medio camino. Pero a pesar de estas diferencias físicas que los separaban de nosotros, también había paralelismos sorprendentes. Uno de los más intrigantes era el diseño de sus cerebros. A simple vista, sus cerebros eran asombrosamente similares a los nuestros en cuanto a forma. Sin embargo, la diferencia más evidente estaba en el tamaño. Los cerebros de los Homo floresiensis eran diminutos, con un volumen de apenas 380 centímetros cúbicos. Para ponerlo en perspectiva, eso es menos de la mitad del tamaño cerebral del Homo erectus y más de 3 veces más pequeño que el promedio de los cerebros humanos modernos. A pesar de su tamaño reducido, esto no significaba necesariamente una limitación mental. La proporción cerebro-masa corporal de los Homo floresiensis estaba dentro del rango de su pariente Homo erectus, lo que lo situaba en una posición evolutiva que desafiaba nuestras expectativas. Más fascinante aún era el desarrollo de su área de Brodmann 10, una región cerebral estrechamente asociada con la cognición avanzada. Esta área, sorprendentemente,
era del mismo tamaño que la nuestra. ¿Qué significaba esto? Que, en términos de capacidad mental, no estaban tan lejos de nosotros como su tamaño podría sugerir. Y las evidencias respaldan esta idea. Los restos arqueológicos asociados a los Homo floresiensis nos hablan de comportamientos complejos. Sabían controlar el fuego, despiezar animales con habilidad y fabricar herramientas de piedra que no solo eran funcionales, sino que también mostraban un grado de sofisticación similar al de las herramientas creadas por las poblaciones de Homo sapiens en regiones cercanas. En un mundo donde los recursos eran limitados y los desafíos abundaban, esta tecnología avanzada les brindaba una ventaja crucial. El entorno en el que vivían era, en sí mismo, una paradoja de la evolución. Durante el Pleistoceno, la isla de Flores era un ecosistema único, un verdadero mundo perdido, donde la vida parecía regirse por sus propias reglas. Aquí, el gigantismo insular se manifestaba de manera impresionante. Criaturas que en otras partes del mundo eran pequeñas y manejables, se transformaban en colosos que desafiaban la imaginación. Una de estas criaturas era la cigüeña Leptoptilos robustus, un ave que parecía salida directamente de una pesadilla. El género Leptoptilos todavía existe hoy en día, y sus representantes actuales son cigüeñas tropicales de gran tamaño. Pero la robustus llevaba el concepto de grandeza a otro nivel. Con una altura de 180 centímetros, esta ave no solo era más alta que muchos Homo floresiensis, sino que también ostentaba una envergadura alar que superaba los 3 metros con 65 centímetros. Para ponerlo en contexto, su envergadura igualaba la de algunas de las aves más grandes que aún sobreviven en el presente. Imagínate, por un momento, a los Homo floresiensis enfrentándose a este monstruo emplumado. En su mundo, esta cigüeña no era solo una curiosidad gigante, era una amenaza potencial. No estamos hablando de una ave torpe y desgarbada, sino de una criatura con un temperamento irascible que probablemente no dudaba en enfrentarse a cualquier cosa que percibiera como una intrusión. En este ecosistema donde lo grande y lo pequeño coexistían en una extraña danza evolutiva, los Homo floresiensis tuvieron que adaptarse, utilizar su ingenio y desarrollar estrategias para sobrevivir. Aunque mantenía la figura estilizada característica de las cigüeñas, Leptoptilos robustus era un ave que rompía las expectativas. Su esqueleto, más pesado y robusto que el de sus parientes modernos, le daba una apariencia imponente. Estos huesos densos llevaban a los paleontólogos a creer que este gigante emplumado rara vez surcaba los cielos. En cambio, probablemente pasaba la mayor parte del tiempo caminando por la isla, patrullando el terreno como un depredador silencioso. Su altura, combinada con una visión afilada, lo convertían en un cazador formidable, capaz de localizar presas desde largas distancias. La dieta de esta cigüeña gigante era variada, aunque parecía inclinarse por ratas y reptiles, criaturas abundantes en flores. Pero aquí es donde la situación se torna más escalofriante. Es muy probable que los jóvenes Homo floresiensis no estuvieran fuera de su menú. Con un peso similar al de las ratas más grandes de la región, los juveniles de esta especie habrían sido un blanco fácil para Leptoptilos robustus. Incluso los adultos de Homo floresiensis, aunque más altos y ágiles, podrían haber sido presas ocasionales si una cigüeña lo suficientemente grande decidiera atacar. Imagínate la escena. Un grupo de Homo floresiensis recolectando alimentos cerca de un claro, vigilando constantemente el entorno. De repente, una sombra se desplaza entre los árboles. No es un depredador terrestre como un gran felino, sino una cigüeña gigante que desde su posición ventajosa analiza cada movimiento. Esta criatura, que en otros contextos podríamos asociar con paz y tranquilidad, se convierte aquí en un símbolo de peligro. Un recordatorio constante de que en Flores nada era exactamente como parecía. Y lo inquietante no termina ahí. Leptoptilos robustus no era el único habitante emplumado del cielo al que los Homo floresiensis tenían que temer.
compartían la isla con un tipo de buitre de gran tamaño, perteneciente al género Trigonoceps, cuyos representantes aún existen hoy en día. Sin embargo, la especie que habitaba Flores era diferente, un gigante que por ahora permanece sin nombre. Aunque su tamaño exacto sigue siendo un misterio, los restos encontrados sugieren que esta ave era, al menos en términos de envergadura y proporciones, más grande que los propios Homo floresiensis. A diferencia de la cigüeña, los buitres de Flores no eran depredadores directos, pero su tamaño imponente y su comportamiento carroñero debieron de haber añadido otra capa de tensión al ecosistema. Es fácil imaginar a los Homo floresiensis luchando por defender los restos de una cacería exitosa, mientras un grupo de buitres gigantes descendía del cielo, listos para arrebatar cualquier oportunidad de alimento. Para una especie que ya enfrentaba los desafíos de un entorno lleno de criaturas inusuales, estas aves habrían sido tanto competidores como amenazas latentes. En este mundo de contrastes, donde lo pequeño se hacía aún más diminuto y lo grande alcanzaba proporciones aterradoras, los Homo floresiensis tuvieron que adaptarse a una realidad implacable. La coexistencia con depredadores aviares como Leptoptilos robustus y el buitre gigante Trigonoceps nos da una visión única de los desafíos que enfrentaron estos pequeños humanos. No eran solo su ingenio y herramientas lo que les permitía sobrevivir, sino también su capacidad para moverse con cautela, aprender del entorno y mantenerse un paso adelante en un lugar donde el peligro podía acechar desde el cielo. Puede que la idea de un buitre gigante compitiendo por presas suene como un escenario aterrador, pero en comparación con los verdaderos horrores de la isla de Flores, ese desafío palidece. Aunque se presume que el buitre gigante de Flores era mayormente carroñero, siguiendo la tradición de sus parientes vivos como el buitre cabeciblanco, no hay que subestimar su capacidad para cazar. El buitre cabeciblanco, por ejemplo, es conocido por aprovechar oportunidades para cazar animales vivos, incluso aquellos que pesan hasta 5 kilos. Si asumimos que el buitre de Flores era el doble de grande, los juveniles de Homo floresiensis estarían sin duda dentro de su rango de ataque. Un panorama inquietante, sin duda. Sin embargo, más que el riesgo de ser cazados, los Homo floresiensis enfrentaban una constante competencia con estas aves gigantes. Los huesos de herbívoros encontrados en la isla rara vez muestran marcas de carroñeo humano, lo que sugiere que nuestros pequeños ancestros a menudo se enfrentaban a la feroz competencia de otros carnívoros, incluidas estas aves, por cualquier presa abatida. Pero ni los buitres ni las cigüeñas gigantes se llevaban la corona como la mayor amenaza de Flores. Ese título pertenecía a un reptil tan temible que sigue dominando su ecosistema hoy en día, el dragón de Komodo. El Varanus komodoensis, conocido como dragón de Komodo, es el lagarto más grande del mundo y durante el Pleistoceno ya era el terror supremo de las islas indonesias. Con especímenes que alcanzan hasta 3 metros de largo y un peso que podía llegar a 90 kilos, estas criaturas eran los mayores depredadores terrestres de Flores. Pero no solo su tamaño los hacía temibles. Poseen una serie de adaptaciones que los convierten en cazadores extraordinariamente efectivos, características que han inspirado incluso a los monstruos del cine, como el mítico King Kong. Para empezar, su mandíbula está equipada con dientes sedón, similares a los de los dinosaurios terópodos. Estos dientes aplanados, curvados y cerrados son herramientas de corte excepcionales, diseñadas para causar heridas devastadoras. Además, el dragón de Komodo no tiene reparos en usarlos de forma brutal. Sus dientes se reemplazan constantemente, aproximadamente cada 40 días, lo que significa que nunca pierde su capacidad de infligir daño letal. Las observaciones actuales confirman lo aterrador de su método de caza. Un dragón de Komodo suele emboscar a sus presas, apuntando a la garganta o a puntos vitales, provocando laceraciones catastróficas que muchas veces dejan a la víctima inmovilizada en cuestión de segundos. Pero lo peor no es solo la rapidez con la que matan.
En muchas ocasiones, las presas son devoradas mientras aún están vivas. Para los Homo floresiensis que tuvieran la desgracia de cruzarse con uno de estos lagartos, el destino era, sin duda, aterrador. Y la pesadilla no terminaba ahí. Incluso si una víctima lograba escapar del ataque inicial, todavía enfrentaba un peligro mortal: la saliva venenosa del dragón de Komodo. Durante mucho tiempo, los científicos creían que los extraños efectos que sufrían las presas después de ser mordidas eran causados por una infección bacteriana severa. Sin embargo, investigaciones más recientes han revelado que el dragón de Komodo posee un veneno biológico que actúa de manera devastadora. Este veneno evita que la sangre coagule, disminuye drásticamente la presión arterial, induce hipotermia y puede causar parálisis muscular. En otras palabras, incluso una herida leve podía condenar a la víctima a una muerte lenta y dolorosa. Para los Homo floresiensis, compartir la isla con estas criaturas representaba un desafío constante a su supervivencia. No solo debían preocuparse por cazadores terrestres y aéreos, sino también por un depredador que parecía tener todas las ventajas evolutivas a su favor. Esta dinámica de vida y muerte refleja la dureza del ecosistema de Flores durante el Pleistoceno. La vida en la isla de Flores durante el Pleistoceno no era un paseo por la playa, especialmente si eras un Homo floresiensis. Entre los múltiples desafíos que enfrentaban, pocos podían igualar el peligro que representaban los dragones de Komodo. Aunque son criaturas solitarias por naturaleza, estos depredadores no dudan en congregarse alrededor de una presa herida o muerta, convirtiendo cualquier intento de huida en una misión casi suicida. Una vez que un dragón da el primer mordisco, el banquete colectivo está garantizado. Y no estamos hablando de presas pequeñas. Los dragones de Komodo son capaces de abatir animales significativamente más grandes que un ser humano promedio. Durante el Pleistoceno, esto incluía ciervos y búfalos de agua, algunos de los cuales podían superar la tonelada de peso. Para nuestros pequeños ancestros, cuya talla era diminuta en comparación, enfrentarse a estos depredadores era prácticamente una sentencia de muerte. Para empeorar las cosas, incluso los dragones de Komodo más jóvenes y pequeños, con un peso de apenas 13 kilos, han demostrado ser cazadores formidables, capaces de derribar presas mucho más grandes que los Homo floresiensis. Si eso suena aterrador, consideremos que los ataques a humanos modernos mucho más altos, fuertes y armados con tecnología no son infrecuentes. Durante un periodo de más de 3 décadas, se reportaron 24 ataques de dragones de Komodo, con una tasa de mortalidad de 20%. Para ponerlo en perspectiva, eso es más letal que la mayoría de los ataques de tiburones. Y si creías que un arma rudimentaria podría nivelar el campo de juego, piénsalo de nuevo. Los dragones de Komodo están protegidos por una armadura natural. Su piel rugosa está reforzada con osteodermos, pequeños huesos que actúan como una especie de cota de malla biológica. Incluso con herramientas de piedra, los Homo floresiensis habrían tenido dificultades para atravesar esta defensa natural, convirtiendo cualquier enfrentamiento en una batalla cuesta arriba. Pero los desafíos no terminaban ahí. Estos depredadores no solo dominaban el interior de la isla, también tenían una capacidad asombrosa para rastrear carroña. Con un sentido del olfato que les permitía detectar animales muertos a más de 9 kilómetros de distancia, aseguraban que cualquier intento de carroñeo por parte de los Homo floresiensis fuera una tarea casi imposible. Si los dragones de Komodo ya parecían una amenaza suficiente, Flores también era hogar de otros depredadores reptilianos, igual de temibles: los cocodrilos de agua salada. Estos gigantes acuáticos preferían los ambientes costeros, incluidos los pantanos de manglares, y no discriminaban entre humanos y otras presas cuando tenían hambre. Para los Homo floresiensis, esto significaba que tanto el interior de la isla como sus costas estaban plagados de peligros.
Adentrarse en las costas y manglares de Flores era un acto de valentía, aunque algunos podrían decir que rozaba la imprudencia. Allí reinaban los cocodrilos de agua salada, los reptiles más grandes que el planeta alberga hoy en día, con ejemplares que superan 1 tonelada de peso y una mordida de más de 16.400 newtons, sí, unas 27 veces más potente que la de un lobo. Era lógico que estos monstruos dominaran los ambientes acuáticos de la isla. Su presencia probablemente limitó la dieta marina de los Homo floresiensis, que, a pesar de ser isleños, tenían que pensar 2 veces antes de aventurarse cerca del agua. Pero los Homo floresiensis no eran presas fáciles. Aunque pequeños en estatura, su ingenio y trabajo en equipo los convertían en cazadores eficientes. Armados con herramientas como puntas, cuchillas y microláminas, formaban grupos que les permitían enfrentarse incluso a los retos más intimidantes de la isla. Entre sus presas más comunes estaban los roedores gigantes que habitaban Flores, una verdadera delicia calórica. Ratas como el Papagomis y el extinto Spelaeomis no eran nada pequeñas. En comparación con las ratas modernas, parecían conejos robustos y estaban por todas partes, gracias a la falta de depredadores que restringieran su población. Sin embargo, lo más sorprendente es que estos hobbits no se limitaron a las presas pequeñas. A pesar de su tamaño, lograron cazar al animal más grande de Flores, el Stegodon florensis. Este pariente enano de los elefantes, que alguna vez pesó más de 1.700 kilos y alcanzó casi 2 metros de altura al hombro, era un desafío considerable. Con el tiempo, los Stegodon de la isla se hicieron más pequeños, reduciéndose a unos 570 kilos, pero eso no los hacía menos imponentes. La evidencia fósil sugiere que los Homo floresiensis preferían cazar juveniles, utilizando sus herramientas para desollar y procesar a estas criaturas prehistóricas. Mientras tanto, los adultos probablemente escapaban de ser atacados directamente, pero su muerte por causas naturales generaba una intensa competencia entre los carnívoros de Flores, incluidos los dragones de Komodo. Un cadáver de Stegodon en el suelo no solo era un festín, sino también el epicentro de feroces disputas entre carroñeros, que a menudo culminaban en espectáculos de pura supervivencia. Cuando los Homo floresiensis se aventuraban a cazar Stegodon o simplemente buscaban comida, tenían que estar alerta no solo a los grandes depredadores, sino también a los pequeños asesinos que acechaban en las sombras. Entre ellos, las serpientes venenosas destacaban como amenazas constantes. La isla Flores era hogar de la cobra escupidora de Java, famosa por su capacidad de escupir veneno a distancia con precisión aterradora. Pero no estaba sola. Otras serpientes venenosas como la víbora de Russell, la víbora de labios blancos e incluso la serpiente de mar de labios azules se movían por tierra y agua, haciendo que cada rincón de la isla fuera un desafío a la supervivencia. Y si pensabas que los venenos eran la única preocupación, Flores también albergaba a la pitón reticulada, la serpiente más larga del mundo. Aunque poco común en la isla, los especímenes encontrados alcanzaban longitudes aterradoras de hasta 6 metros. Una de estas gigantes fue descubierta en una cueva, un hecho inquietante considerando que los Homo floresiensis usaban estas mismas cavernas como refugio. Imagínate tratar de dormir sabiendo que un depredador silencioso podría deslizarse a tu lado en cualquier momento. Pero los problemas de Flores no terminaban con las serpientes. Si estás viendo este video, estoy seguro de que eres un apasionado del mundo de los dinosaurios y la historia. Tengo algo increíble que puede llevar tu pasión al siguiente nivel. Se trata de un curso diseñado para ti, para que te conviertas en un verdadero experto en arqueología, antropología y paleontología. Esta formación es 100% online, con total flexibilidad para adaptarse a tu vida. Y lo más importante es que sales con un certificado oficial que avala tu conocimiento. Pero escucha esto, ahora mismo puedes llevártelo a mitad de precio.
Es una oferta limitada y quiero que seas de los que aprovechan esta oportunidad. Así que, ¿qué estás esperando? Haz clic en el enlace de la descripción y empieza hoy mismo. Te aseguro que no te vas a arrepentir. La isla era un hervidero de criaturas venenosas y tóxicas. 19 especies de arañas, escorpiones y 3 tipos de avispas venenosas. Entre ellas, la avispa de patas amarillas destacaba, capaz de matar incluso a un humano adulto. Y si esto no fuera suficiente, Flores también era hogar del monitor de agua asiático, un primo cercano del dragón de Komodo. Este segundo lagarto más grande del mundo podía alcanzar tamaños similares a los de su famoso pariente, con ejemplares excepcionales pesando hasta 50 kilos. Aunque no se ha confirmado que sea venenoso, sus habilidades como depredador añadían otra capa de peligro al ya hostil ecosistema. A pesar de todo, los Homo floresiensis no solo sobrevivieron, sino que prosperaron en este entorno implacable. Estos pequeños pero ingeniosos humanos desafiaron las probabilidades, desarrollando estrategias para coexistir con criaturas mortales y lidiar con un territorio lleno de trampas naturales. De hecho, su éxito se refleja en su notable longevidad como especie, dejando huellas de su existencia a lo largo de 950.000 años. El largo rango de existencia de los Homo floresiensis en la isla de Flores probablemente se debió, en gran medida, a su capacidad para adaptarse a su entorno de maneras que sorprendieron a los investigadores. En especial, su habilidad para fabricar herramientas, una destreza que, aunque no era única en el mundo prehistórico, alcanzó niveles impresionantes en la isla. Se han encontrado más de 10.000 herramientas de piedra en una sola cueva, un testamento de la destreza artesanal que ayudó a esta pequeña especie a sobrevivir en un mundo repleto de peligros. Flores no era un lugar fácil para vivir. Sin embargo, ofrecía ventajas únicas que jugaron un papel crucial en la prolongación de la vida de los Homo floresiensis. Entre ellas, el vasto número de cuevas de tamaño considerable, que proporcionaban refugio, pero también defendían a los pequeños habitantes de los depredadores. Estas cavernas no eran solo casas, sino fortalezas naturales como si fueran madrigueras de hobbit, un refugio seguro en un mundo incierto. El clima tropical de la isla, cálido y lluvioso la mayor parte del año, era otra ventaja que favorecía la supervivencia. La falta de grandes ríos o lagos en Flores no resultaba tan problemática debido a las constantes lluvias que garantizaban agua potable suficiente. Y luego está el aislamiento, un aspecto que, si bien había contribuido al enanismo de los habitantes y al gigantismo de algunas especies animales, también ayudaba a reducir la competencia de depredadores. El acceso limitado a la isla mantenía a raya a los nuevos rivales. Flores, aunque un lugar desafiante, era un pequeño paraíso protegido en medio de un mundo cambiante. Sin embargo, incluso en un refugio tan apartado, las cosas cambian. Y en un giro fatal, hace unos 50.000 años, una nueva presencia hizo su aparición: los Homo sapiens. No sabemos con certeza qué ocurrió cuando los humanos modernos llegaron a Flores, pero es probable que las dos especies entraran en conflicto directo. El Homo sapiens, con su mayor tamaño y mayor inteligencia, probablemente no tuvo dificultades en imponerse sobre los Homo floresiensis, quienes no podían competir en igualdad de condiciones. Pero la amenaza no solo fue física. Los humanos modernos, al alterar el delicado ecosistema de la isla, podrían haber creado un desequilibrio que afectó a todos los seres vivos que dependían de ese entorno. La llegada del Homo sapiens, directa o indirectamente, marcó el fin de una era, y el H. floresiensis, que había vivido en la isla durante cientos de miles de años, desapareció para siempre. En ese momento, la extinción de los Homo floresiensis selló la suerte de la tercera especie más joven del género Homo, después de los neandertales. No olvides suscribirte al canal para que no te pierdas nuestro próximo video.